nombre es Juliana Soto, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy estaremos hablando del trastorno límite de la personalidad y para eso tenemos como invitada a la psicóloga Natalia Gándara, quien trabaja en el hospital Inside Health. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme y poderles hablar un poquito sobre el trastorno límite de personalidad. Natalia, pues bienvenida a nuestro podcast. Natalia acaba de ingresar, es reciente su ingreso en el hospital, por lo que hasta ahorita está participando en el podcast, pero ya la van a ver mucho más seguido. Y con ella, pues vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho, que es el trastorno límite de la personalidad. Y pues Natalia, queríamos saber, para arrancar, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? ¿O qué son los trastornos de personalidad? Sí, bueno, sí, me parece muy importante que hablemos antes de qué es el trastorno de personalidad. Uh-huh. Y bueno, para los oyentes, los trastornos de personalidad y en especial el trastorno límite de personalidad es bastante complejo, por lo que me voy a apoyar de mis ideas claves para no dejar ningún punto fuera. Ok. Sí. Bueno, primero, ¿qué es el trastorno de personalidad? Todas las personas, sin que nos demos cuenta, hacemos una interpretación de todos los sucesos y experiencias que nos pasan en el día a día. Por ejemplo, si vamos por la calle y nos cruzamos con una cara con la que hacemos contacto visual, hay personas que podrían decir, nos hemos mirado y ya está, no le dan ninguna valoración. Mientras que otras personas podrían decir, nos hemos mirado y me ha transmitido que le interesé, seguro que le gusté a esa cara. Mientras que hay otras personas que de la misma cara, que no han compartido nada, no han intercambiado palabras, uh-huh, pueden percibir una amenaza de que esa cara no les ha gustado y seguramente a esa cara tampoco le gusté. Entonces es curioso cómo del mismo hecho cada persona hacemos una valoración distinta. Esta forma espontánea, no premeditada, no pensada, es lo que llamamos en psicología y en psiquiatría personalidad. Okay. Si ese enfoque es extremo y llegamos a una conclusión muy intensa emocionalmente, es posible que nos dé ciertos problemas en el día a día. Esa forma de abordar o racionalizar facilitará el que nuestras habilidades sociales, nuestro funcionamiento del día a día, sea más ágil, más fácil o más estresante, más complicado. Okay. Uh-huh. Bueno, cuando se tiene esa tendencia a valorar un poco radical, un poco fuera, un poco extremo de lo que la mayoría de las personas interpretaríamos, por ejemplo, esa cara, hablamos de rasgos de personalidades adaptativos. Mientras cuando ya nos trae problemas graves en el día a día, que estamos totalmente fuera de lo que la mayoría de la población interpretaría, hablamos de un trastorno de personalidad. Ok. Por ejemplo, como que estos sentimientos que yo siento, por ejemplo, en el ejemplo que tú estás dando, me cruzo con alguien y lo veo y siento amenaza. Todos esos sentimientos o todo lo que siento una persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿lo siente negativo o es un extremo tanto positivo, un extremo negativo? ¿Cómo es? Puede ser positivo. Okay. Y positivo no significa que sea positivo en su día a día, porque a largo plazo, a pesar que no es una amenaza, le puede causar problemas. Y obviamente es más, la persona lo siente más fuerte y puede ser que pida ayuda antes, uh-huh, al sentir amenaza y estos sentimientos desagradables, de inseguridad, de que siento que no le gusto a nadie. Entonces sí, pero digamos, se habla de un trastorno de personalidad tanto al percibir amenaza como al percibir este encanto, que le he parecido súper interesante, que le he encantado, que uh-huh, sí, de los dos, ambos extremos hablaríamos de un trastorno de personalidad. Ok. Ahora,
¿Qué nos diferencia un trastorno de personalidad, un trastorno límite de personalidad? Ok, sí. Ahora entraremos al trastorno límite de personalidad, porque el trastorno, o sea, trastornos de personalidad, digamos, es la base y tienen diferentes salidas. Por ejemplo, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad o el trastorno límite de la personalidad. Y lo que tienen en común todos es que la personalidad es lo que está desencadenando estos problemas. Okay. Bueno, y solo les quería contar un poquito de por qué valoramos las cosas de determinada manera, qué influye en nuestra valoración. Bueno, no se sabe con exacta claridad, pero se supone que hay dos vertientes de por qué percibimos las cosas de determinada manera. Primero, aspectos genéticos, que influyen en valorar de determinada forma los sucesos. Y por otro lado, los factores ambientales, que sí se dice y se ha estudiado que los primeros años de vida son muy importantes y van a determinar la manera que percibís estos eventos del día a día. Bueno, esto es importante, te voy a interrumpir ahí. ¿El trastorno límite de la personalidad es algo genético o es algo que se desarrolla de pequeño por cosas de la vida? Es una combinación. Okay. No es totalmente una carga genética, que sí, la predisposición genética sí va a influir, pero los eventos de la edad temprana van a determinar. Okay. O sea, la genética influye, pero no determina, sino que los ambientes, o sea, los factores ambientales, las experiencias tempranas, la relación con los papás, el apego también. Todo esto junto va a determinar si se va a desarrollar un trastorno de personalidad, pero no hay una única causa, sino que es una combinación. Sí. Bueno, y desde la psicología, ¿qué se puede hacer con esto de valorar las cosas de determinada manera? Primero, el psicólogo va a ayudar a reconocer estos pensamientos espontáneos que en psicología llamamos como distorsiones cognitivas. Y con el psicólogo podemos ayudar a que la persona se dé cuenta que ha dado por válido o por bueno una interpretación subjetiva, o sea, algo que solo está dentro de su cabeza y lo ha dado como si fuera un hecho. Bueno, esto lo podemos trabajar desde la psicología y también que de manera progresiva plantear pensamientos alternativos o como mínimo que la persona se dé cuenta que su percepción no es la única, que esa cara se pudo haber significado 8 diferentes cosas y no quedarse solo con la idea de la percepción propia. ¿Cómo es, por ejemplo, una relación? O sea, te hago esta pregunta porque creo que muchas personas en su día a día, en el trabajo, en las relaciones, con amigos, te has cruzado con alguien que tiene trastorno, pues el TLP. Y probablemente estas son personalidades difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es vivir con ellas? ¿O cómo podríamos ayudar a que la gente se diera cuenta de que estoy tratando con alguien que tiene límite de personalidad? Bueno, si estamos hablando de un familiar, por ejemplo, que dentro de una familia hay una persona con TLP. Bueno, primero, psicoeducación, que la familia entienda el problema y los síntomas. Segundo, brindar acompañamiento para que la persona se comprometa con el tratamiento y darle seguimiento a la terapia, a tomarse los fármacos, porque también son personas que suelen abandonan el tratamiento, tienen estas ideas impulsivas y lo quieren dejar, y un familiar puede ayudar a que se comprometa y que continúe el tratamiento. Después, la aceptación. Es muy importante la aceptación
el aceptar qué cosas no van a cambiar de esa persona. Y unos ejemplos de qué cosas no van a cambiar de esa persona es la manera de sentir las emociones. Esta fluctuación en estados de ánimo negativos no van a cambiar, porque así es como lo vive esa persona, así vive sus emociones. Lo que sí puede cambiar y trabajar en terapia es cómo reaccionar en base a estas emociones tan intensas. Modificar algunas conductas que no sean tan desadaptativas, que no encuentre cómo soluciona el hacerse daño, porque estas personas también buscan una manera rápida de bajar el malestar emocional, la angustia, la ansiedad, la irritabilidad, el abandono. El miedo al abandono también es un síntoma clave de estas personas. Y bueno, pues la familia puede aceptar que así es como lo vive esta persona. Ok, pero ahorita que hablaste de los síntomas, ¿qué síntomas puedo tener yo, verdad? Para que o qué síntomas puede tener una persona, mejor dicho, que sean muy característicos de una condición de trastorno límite, para que, o sea, te lo pregunto porque es interesante, es importante, ¿verdad? Para que las personas que nos están escuchando puedan entender que estoy tratando con alguien que tiene este trastorno. Sí, totalmente. Bueno, ahora ya vamos a entrar en la sintomatología característica de estas personas. Bueno, el TLP es un patrón de comportamiento de inestabilidad emocional y también de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Esto es la relación con los demás. O sea, tanto la relación con ellos mismos es inestable como con los demás. ¿Y a qué se debe esta inestabilidad? Bueno, primero, como les comentaba antes, el miedo al abandono. Estas personas viven con esta idea, las acompañan en su día a día, en casi que todas las relaciones interpersonales, tienen este miedo al abandono, tienen esta idea muy interiorizada. Por ejemplo, de un gesto de afecto pequeño, o sea, a partir de pequeños detalles, ellos idealizan la relación con esta persona, y también de algún gesto que no es tan agradable, no lo calificarían como muy bueno, devalúan esa relación. Entonces les cuesta mucho mantener relaciones interpersonales, porque están que es la mejor relación, somos mejores amigos, yo me siento súper bien, nos queremos muchísimo, a que a partir de un gesto pequeño que la mayoría de la población consideraríamos como insignificante, un error, un punto que difieren, sea política, religión, cualquier cosa, devalúan esa relación. Entonces les cuesta mucho mantener relaciones interpersonales. Otro punto característico es la inestabilidad de autoimagen personal. Esta valoración de ellos mismos a nivel físico, emocional, de ética, de religión, de forma de pensar, es muy inestable. Les cuesta mantener que las ideas, o sea, que las ideas que tienen sean estables, sino que van cambiando constantemente. Otro punto muy característico es la impulsividad. Parece que estas personas toleran muy mal el sentirse mal, la angustia, la ansiedad, la irritabilidad, el abandono. Tienen que hacer algo para relajarse y para disminuir esta sensación de malestar. Y este algo que hacen puede ser violento, puede ser arriesgado, como conducir rápido, consumir drogas, tener sexo sin pensar en las consecuencias. Y esto es lo que pasa, por esta impulsividad no miden los actos ni tampoco las consecuencias, y muchas veces se meten en problemas fuertes. Ok. Bueno, otro punto es de que toleran muy mal la angustia y rápidamente les viene esta idea a la cabeza de autolesionarse, de hacerse daño, porque parece que el daño que se hacen a ellos mismos es anti-ansiedad, que baja la ansiedad rápidamente. Y
también un dato es que estas personas de TLP, las maneras más frecuentes de autolesionarse es quemándose, ya sea con cigarros, con encendedor, o cortándose, ya sea con cuchillas, con tijeras, con lo que tenga filo. Este es un síntoma también muy característico en bipolaridad. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿por qué la gente tiende a lesionarse? Para bajar esta sintomatología negativa que no pueden tolerar. Es como una manera rápida de que el dolor se concentre en otra área y no, ya sea, o sea... No pensar en otras cosas. Sí, que los sentimientos se bajen porque es un dolor físico. Entonces logran también desviarlo. Ya, entiendo. Natalia, vamos a hacer unas preguntas, o bueno, que ya te las había compartido a ti, que nos dejaron en redes. Una de ellas es, ¿el TLP se cura o se aprende a vivir con ella? Bueno, el TLP, al ser algo tan propio de la persona, esta percepción y cómo viven las emociones, es algo tratable. Y se puede tratar. Hay 3 puntos bien importantes del tratamiento de estas personas. Primero, el psicológico, el acompañamiento psicológico. Hay una terapia específica para estas personas que se llama terapia dialéctico-conductual, que pone énfasis en la validación y aceptación para generar un cambio. También, bueno, desde esta terapia les enseñan a cómo modular las emociones y no llegar a conductas desadaptativas, como autolesionarse, como consumir drogas, como herir a alguien más o herirse a ellos mismos. Y también hace énfasis en validar emociones, pensamientos y experiencias, porque cada quien percibimos las emociones de manera distinta y que ellos la vivan de esa manera es muy difícil que llegue a cambiar. Lo que pueden cambiar es qué hacer con esas emociones, no actuar en consecuencia de esos sentimientos tan intensos. Ok, y como complemento a esta pregunta es, yo por ejemplo, te estoy hablando a ti y tú tienes TLP. ¿Qué cosas pueden detonar que yo explote, por ejemplo? O sea, ¿qué me hace, qué situaciones ponen a las personas con este trastorno en un punto de detonar? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen este trastorno que son agresivas, que son demandantes, y esto es, por ejemplo, cuando uno les dice no a algo que ellos creen que es un sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprender? O sea, yo creo que como complemento a esta pregunta es, ¿cómo vivo con alguien con algo así? Bueno, un paréntesis, hay un libro muy bueno que está dirigido para familiares que viven con alguien con TLP y se llama Deja de andar sobre cáscaras de huevo. Es un libro muy bueno, enseña herramientas, explica los síntomas, explica el trastorno también, y bueno, es una ayuda muy buena. Okay. Y bueno, lo que puede hacer, como estaba mencionando antes, lo que puede hacer la familia es esto también, darle su tiempo, no pretender que al recién iniciar el tratamiento todos estos síntomas ya van a bajar, sino que darle tiempo, los cambios son graduales. Okay. Bueno, pero con la pregunta que ibas de qué detona a las personas, ese ejemplo que dabas es la verdad que muy acertado. Cuando la persona percibe que no tiene el control, cuando está haciendo algo que no quiere hacer, son personas que les cuesta mucho ceder a actividades o situaciones que ellos no quieren. Otra cosa es ponerle límites, toleran muy mal los límites, a pesar que es bien importante para las familias mantener los límites claros.
Poner reglas en la casa también, no quitarle responsabilidad, a pesar que tengan este diagnóstico, tienen que seguir con su independencia y funcionalidad, porque si les quitan esto, también les estarían quitando el objetivo del tratamiento. Entonces es muy importante que mantengan sus actividades, sus responsabilidades dentro de la casa y fuera también. No, este es un trastorno que sí dificulta un poco las relaciones interpersonales, el funcionamiento del día a día, pero no es incapacitante, sino que se puede trabajar para que la persona llegue a su autonomía lo más pronto posible y lo más saludablemente posible. Eso te iba a preguntar, al final, ya para ir cerrando, al final, por ejemplo, si yo tengo una pareja que tiene trastorno límite, ¿puedo llegar a tener una relación a largo plazo con esta persona o definitivamente no? O sea, porque a lo largo de pues, en tu día a día tú vas a conocer a muchas personas. Hay personas que son narcisistas, que tienden a tener también TLP. Obviamente no están diagnosticados y la gente cree que son personas inestables, que son problemáticas, etcétera. O sea, y tal vez este es un poco el tema de por qué hacemos este podcast, ¿verdad? Porque yo sé que fuera de acá hay muchas personas con esta condición que están siendo pues juzgadas, no entendidas y de verdad uno se hace una idea completamente distinta de esas personas hasta que uno entiende la condición. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ya aprender a entender a estas personas? O sea, porque sí, hay personas en una relación que simplemente dicen, no, ya me harté porque esta persona no colabora, es malo, porque probablemente es muy agresivo, y lo abandonan. Y así va a seguir, ¿verdad? Entonces, ¿puedo llegar yo a tener una relación a largo plazo? Obviamente necesita paciencia y proceso de recuperación y terapia, pero ¿se puede o definitivamente esto no se va a controlar? Mira, también algo bien importante que hay que tener en cuenta es que cada persona va a manifestar síntomas distintos. Y desde mi perspectiva, sí se puede tener una relación a largo plazo, una relación que entre en el rango de relación saludable, estable, si hay psicoterapia de por medio. Estas personas deben aprender a cómo relacionarse con las otras personas a pesar de tener estas emociones tan intensas, no llegar a conductas desadaptativas, conductas hirientes. Por eso te digo que sí se puede, pero a través de psicoterapia y también, porque cada caso es distinto, pero a través de los fármacos también hay un soporte tanto para la persona como para el tratamiento psicológico, porque con los fármacos podemos bajar la ansiedad, la irritabilidad, el llanto espontáneo, que todos estos temas, si no se trabajan, van a influir en el tratamiento psicológico también y van a influir en la persona. Entonces yo creo que con un abordaje farmacológico, psicoterapéutico y apoyo familiar, la persona puede retomar su vida y llevar una vida lo más normal posible. Ok, pues yo creo que, Natalia, respondiste nuestras preguntas. Bueno, había una que no la mencionamos, pero la hablamos, que era cómo vivir o convivir con alguien con TLP, ¿verdad? Y creo que, no sé si quieres dejar un poquito algo más claro sobre esto. ¿Tú me dices? O... Bueno, pues... Sí, si quieren vuelvo a decir los puntos, que ya los estábamos hablando antes, pero psicoeducación, muy importante. Brindar acompañamiento, que es lo que decía, de ayudarla a que se comprometa con el tratamiento. Y esto es importante, Natalia, porque ¿y qué hacemos, por ejemplo, si él no quiere recibir? O sea, si yo ahorita estoy escuchando el podcast y digo, estos síntomas
son similares a las de mi hermano, por ejemplo, y él se niega a recibir ayuda, ¿qué hacemos? Pues miren, la psicoterapia no puede ser obligada. Esto tiene que ser una decisión de cambio y de compromiso también. Así que si una persona no quiere ir a psicoterapia teniendo estos síntomas, lo que puede hacer la familia es ellos ir a psicoterapia, porque también les van a dar herramientas para retomar el control de su vida y cómo que la sintomatología ajena no se contagie de sus emociones, o sea, no sea tan invasiva. Y bueno, pues ir poco a poco hablando con esta persona para que se sienta mejor, para que retome sus hábitos que tal vez ha perdido con el tiempo, que es importante la psicoterapia. No obligarla, pero reflexionar sobre la importancia de pedir ayuda. Sí, yo creo que, bueno, el sentido de este podcast es esto, ¿verdad? Ir eliminando como esas barreras para que la gente se atreva a pedir ayuda. Creo que lo que tú dices es súper cierto, es importante pedir ayuda, y si hay alguien que está escuchando, viendo esto y siente que tiene esos síntomas, ¿verdad? Que no tengan miedo a pedir ayuda. Pues mucha gente, como lo hemos dicho en todos los podcasts, evita eso por no ser juzgados, porque no dicen que no están locos, que no tienen que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Peor si es un psiquiatra, ¿verdad? Sí. Creo que la idea no es que hablemos de esto y que pidan ayuda, no es que tengan que ir a un psiquiatra directamente, pueden, por ejemplo, hacerlo con ayuda psicológica, sí, ¿verdad? Y poco a poco. Todo va a depender, yo creo que también de cómo esté avanzado la condición en la que tengan, pero que tomen en cuenta también que pues esta condición no solo les afecta a ellos como individuos, sino a las personas que lo rodean. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, Natalia, no sé si tú quieres decir algo, como un consejo, como algo que tú quieras para que la gente se atreva a pedir ayuda, ¿verdad? Y que también nos des tus redes sociales, si tienes, de tu clínica o un teléfono donde ellos se puedan comunicar contigo por si necesitan, pues, y necesitan asistir a una terapia. Ok, sí, bueno, la verdad que quisiera terminar con esta frase que hace mucho énfasis al pedir ayuda, que mucha gente cree que pedir ayuda es debilidad, sin ser conscientes que es un acto muy fuerte de honestidad. Es súper válido pedir ayuda, es necesario. El objetivo de esta vida es sentirnos bien, de tener salud mental, de estar en paz. Y si no estamos funcionando, no estamos sintiendo lo que queremos sentir, ¿por qué no pedir ayuda? Hay que romper ese estigma, es paso a paso. Y siento que la salud mental es prioridad. Sin salud mental no hay salud. Así que creo que es muy importante el pedir ayuda. Es un acto muy valiente. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, pues mi celular es el 3302-9861. Okay. Y en Instagram me pueden seguir como psicóloga.nataliagándara. Pues ya saben, recuerden que si quieren más información acerca de Natalia o de cómo comunicarse con ella, pues que ha dio sus redes y su teléfono, si quieren ver si ella está en el hospital, etcétera, ustedes se pueden comunicar a través de las redes sociales, en Instagram como InsideHealth-GT, en Facebook como InsideHealth-GT. Muchísimas gracias y espero que este podcast les sirva